Buenas tardes, vamos a dar inicio a nuestra sesión, espacio abierto al aprendizaje. Entonces nos encontramos en la semana número 2 de nuestro módulo 5 y en esta ocasión vamos a trabajar con la unidad titulada Argumentos y Diálogos Argumentativos. Entonces voy a compartirles algunos puntos. Por el momento tengo a Anaí. Bienvenida, Anaí. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a recordar un poquito lo que hemos estado haciendo desde el inicio del módulo. Recordamos que empezamos realizando, bueno, primero reconociendo la importancia de la argumentación. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, alguna propuesta en algún trabajo o queremos implementar, por ejemplo, hasta un mismo negocio, cómo es importante siempre el trabajo de la argumentación. Esto quiere decir que nosotros siempre tengamos esas ideas que permiten avalar la propuesta que nosotros estamos presentando. En la primera semana yo me acuerdo que fue muy enriquecedor lo que es el foro Aprendiendo, porque este foro nos permitió en algunos puntos reconocer la importancia de la argumentación. Algunos decían es que gracias a que pude argumentar, pues logré convencer a alguien de la importancia de la formación académica. O en mi negocio logré hacerlo gracias a, tenía el problema, por ejemplo, compartieron uno de las bolsas de plástico, al regalar las bolsas de plástico, y cómo logró por medio de argumentos convencer al cliente de que las bolsas de plástico no era lo más adecuado de compartirlas. Entonces hemos estado viendo cómo en la vida cotidiana la argumentación tiene que estar ahí presente y está también ahí presente. Lo vemos también, por ejemplo, con los políticos, cuando nos dan algún discurso, pues nos están ofreciendo argumentos. Esto quiere decir aquellas ideas que están apoyando lo que ellos dicen y que de alguna manera buscan tratarnos de convencer del tema que ellos están tratando. Entonces no podemos estar ajenos a la argumentación y siempre está presente en nosotros, hasta en anuncios publicitarios, ¿no? Sería muy interesante que nosotros nos pusiéramos a ver los anuncios publicitarios y qué es lo que nos están diciendo y cuáles son los argumentos con los cuales están trabajando. Pues bien, sigamos. Vamos a ver ahora lo que es el propósito de esta segunda semana y sería elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos, comunicativos del entorno para aproximarse con una actitud crítica a propuestas de solución. Nosotros la semana número 1 trabajamos primero, en nuestra primera actividad integradora era identificar cómo se compone un argumento, para lo cual nosotros hacíamos la referencia o mencionábamos que un argumento está compuesto por premisas, que son las ideas que nosotros empezamos a retomar del tema y que nos llevan a una misma conclusión. Y haciendo repaso un poco como tipo de retroalimentación de las actividades, se les mencionaba, estas ideas no son palabras sueltas, sino es una idea que se construye como en una oración. Y después la conclusión tiene que estar, en la conclusión tienen que estar contenidas lo que son las premisas. Quiere decir, ahí se pueden ver con total claridad. Eso fue lo que hicimos en una primera actividad integradora. En una segunda actividad integradora, nosotros empezamos ya a trabajar y desarrollar nuestros propios argumentos. Pero ahora en esta segunda semana, nosotros vamos a seguir trabajando en la construcción de los argumentos, pero siempre decimos, es importante que la idea que tú muestres que apoya lo que tú estás diciendo esté justificada. ¿Cómo vamos a justificar esas ideas o cómo vamos a hacer que sean ideas con valor, ideas que realmente aporten algo? Cuando nosotros estamos apoyándolas o sustentándolas, por decirlo así, en diferentes disciplinas o áreas de conocimiento. Es lo que vamos a hacer, incluso lo que es esta semana. Ustedes ya han estado trabajando en esto. Y antes de empezar con algunos temas importantes,
Me gustaría recordarles que tenemos lo que es el foro aprendiendo. En todas las semanas tenemos lo que es este espacio. En todas las semanas hay foro aprendiendo. Recuerden que es un espacio para compartir sus dudas o inquietudes y de igual manera hacemos una reflexión sobre pues la importancia de debatir, sobre cuáles son los elementos que vendrían en un debate. En fin, ha sido un momento de mucha riqueza porque hemos compartido experiencias de forma muy personal y también seguimos nosotros trabajando con lo que es el tema de la semana. Entonces, traten de utilizar este espacio. Comúnmente trabajamos, obviamente, de lunes a viernes. En este espacio se comparte y también, como les digo, podemos resolver las dudas que ustedes tengan, ¿no? Posiblemente cuando empiecen a hacer su actividad, uno la lee y dice, no, todo me quedó muy claro, pero cuando lo empezamos a hacer, ya no nos queda bastante claro posible. Entonces es importante que nosotros utilicemos estos espacios donde es la oportunidad también de conocer a nuestros demás compañeros y de saber qué es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces siempre utilicemos y entremos al foro aprendiendo. Ahora, dentro de esta semana, nosotros también partiendo de la semana pasada, empezamos a hablar acerca de la comprensión lectora, sobre todo porque se nos dan diferentes textos que requieren que nosotros logremos una comprensión lectora. Entonces yo encontrando, me di a la búsqueda de una infografía sobre comprensión lectora y me gustó mucho esto porque es la comprensión lectora de los mexicanos. Así que vamos a descubrir un poco cuáles son la perspectiva que tenemos y cómo lo hacemos, ¿no? Conoce el nivel de conciencia lingüística de los jóvenes que ingresan a la Universidad de México y lo que se puede hacer para mejorar la situación. Sí, nos va a permitir saber cómo estamos y qué se puede hacer, ¿no? ¿Sabías que se ha comprobado que un buen desarrollo de la habilidad lectora aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios? Porque nos permite no es solamente tener un texto y leerlo por leerlo, porque posiblemente tengamos que tener un texto y sacar las ideas principales para poder desarrollar un trabajo, para poder hacer una propuesta. En fin, como dice aquí, el tener una buena habilidad lectora va a permitir aumentar la probabilidad de tener mejor empleo y obviamente mejor salario. Vamos a ver los porcentajes. Y acuérdense que también dentro de los argumentos se nos hablaba acerca de los porcentajes. 7 de promedio en comprensión auditiva. 5.9 el promedio de comprensión lectora. 57% pudo interpretar y tuvo dominio de un texto. 50% de aciertos en conocimiento gramatical. 9% muestran un dominio de la ortografía y de la acentuación. Creo que aquí, aparte de mostrarnos la realidad de la que nos encontramos, nos está demostrando también los diferentes áreas de oportunidad. Ahora, estas áreas de oportunidad nos dice qué vamos a poder hacer, qué podemos hacer para mejorar nuestra propia comprensión lectora, cómo mejorar el nivel. Pues empezar desde pequeños o si no desde ahorita como estamos, ¿no? Que los padres promuevan la lectura en casa al menos 20 minutos diarios con sus hijos. Si ya ustedes obviamente ya están a nivel preparatoria, pues dense esos 20 minutos o pónganlos por lo menos al doble, por lo menos todos los días. Mencionábamos la semana pasada cuando trabajamos con un artículo de la revista Cómo ves, proviene de la UNAM. Y yo les decía, cuando puedan ingresen a esa revista, es digital. No cuando tienen un número, todos los artículos los van a poder leer, pero sí tienen ustedes señalados diferentes artículos que les permitirían. Ay, ya me fui a otro lado, pero que les permitirían lo que es el conocer diversos temas. Entonces, cuando ustedes puedan, es muy importante que ustedes puedan entrar a lo que es a la revista. Vamos a verla para que nos quede bastante claro qué podemos hacer con ella. Aquí tenemos trabajando con el tema de la comprensión lectora. Ustedes tienen ahí en pantalla. Ay, creo que la saqué. Espérenme. Ahora sí. Ustedes tienen ahí en pantalla lo que es la página de la revista. Entonces, por ejemplo, el número de ahorita que es el 280, por ejemplo, nos dice sangre de colores desde humanos hasta lagartijas. Es un texto que nosotros podemos descargar y así podemos tener otro tipo de textos. Pero yo les digo, bueno, posiblemente, ¿qué podemos hacer?
Nos vamos aquí donde dice índice temático y le van a dar clic. O sea, se pueden dar cuenta que son muchísimas disciplinas o áreas de conocimiento. Antropología, arqueología, astronomía, biología, ciencia y arte, economía, etcétera. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Me interesa, por ejemplo, los temas de salud o los temas de psicología. Me voy a meter, por ejemplo, a psicología y entonces nos damos cuenta algunos de los temas que están tratando en esa disciplina. Los que están en otro color son los cuales ustedes van a poder descargar. Pues, por ejemplo, nosotros ya en otro grupo que yo estaba trabajando, empezamos a trabajar con las pantallas por el celular, pero me gustaría enseñarles uno que me llamó mucho la atención y nos está ofreciendo muchísimas oportunidades. Aquí está. A ver. Vamos a ver aquí. Que tiene muchísimos. Que había uno que decía un laboratorio en tu bolsillo, ya no sé si venga aquí o esté en medicina. A mí menos esté en medicina, ya es el último. Mm, creo que los van cambiando, pero bueno. Había uno que era muy interesante que se llamaba Laboratorio en tu bolsillo. Y por ejemplo, ellos nos estaban mostrando, nos hacían una explicación de cómo existen algunas aplicaciones que uno puede tener en el celular y cargar para poder estar al tanto, al pendientes de la salud, como eran aplicaciones para aquellas personas que sufrían ataques epilépticos. Entonces se descarga la aplicación y se conecta o se enlaza con los celulares de familiares de esta persona. Entonces, cuando esta persona con el celular sabe, ¿verdad? Porque no sé cómo se maneja eso, pero cuando el celular sabe que esta persona va a sufrir un ataque epiléptico, lo que hace es mandarle mensaje a todos los conocidos. Entonces, de ahí ya se empieza a ver lo que es un proceso. Entonces, busquen, les digo, tiene artículos muchísimo muy interesantes, muy cortitos, como que el que ustedes leyeron de la lectura también, pero son muy cortitos y que obviamente les va a permitir estar al día en diferentes conocimientos y así empezar a trabajar con la parte de comprensión lectora. Muy bien, entonces volvemos a nuestra infografía y aquí nos dice, al finalizar la lectura, platicar sobre lo que comprendieron del texto y generar una reflexión sobre lo leído. Revisar con los hijos las palabras que se omitieron o que leyeron de manera incorrecta. Aquí también les voy a dar otro tip, perdón que me salga la neta, pero les voy a dar ahí una estrategia, porque luego podemos tener palabras que no conozcamos. Entonces, estas palabras, a veces quisiéramos que alguien nos dijera qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer con ellas? Entonces, les voy a mostrar una opción que podemos tener. Aquí vamos a tomar esta de aquí. Esta no la tiene. Dejen que se cargue bien para que lo podamos ver. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver si está así. No, no, no. Es que antes venía en el periódico La Jornada una opción donde ustedes podían descargar algunos artículos y entonces si algunos de esos artículos tenían una palabra que ustedes no entendían, le podría mostrar del lado derecho lo que significa. Entonces, los invito a meterse a ese periódico. Posiblemente no todos los artículos tengan esa opción, pero busquen y les señala del lado derecho que tiene la opción de que tú puedas sombrear la palabra y entonces te muestra cuál es su significado, ¿no? Y aquí podemos trabajar con esto o simplemente pues tenemos
pues diccionarios, ¿no? Impresos, o tenemos también Google, ¿no? Cualquier buscador nos puede dar la definición de cualquier palabra. Entonces buscamos estas formas de que nosotros mismos podamos enriquecer lo que es nuestro conocimiento. Este estudio que yo les platiqué fue aplicado a 4,351 alumnos de 20 años en promedio de 11 diferentes universidades, 7 instituciones públicas y 4 privadas del área metropolitana de la Ciudad de México. Pues ahí encontramos áreas de oportunidad, por lo menos hacernos el hábito de que todos los días leamos algo hay que leer. Busquemos aquellas palabras que no encontremos, ¿no? Por ejemplo, la revista Selecciones tiene es una hojita nada más, donde te pone palabras nuevas que realmente casi no son muy comunes de utilizar y te pone diferentes opciones de cuál crees de estas opciones que es el significado de esa palabra. Y entonces a la vuelta de la hoja viene esta palabra, esta es la opción correcta porque esto significa. Entonces, esa sección se llama enriquezca su vocabulario. Si queremos aprender palabras nuevas, por ejemplo, veamos esa revista y tomemos palabras nuevas. Con una palabra de esas como 20 que vienen, con una palabra que podemos utilizar, ya vamos a empezar a enriquecer nuestro vocabulario y con esto obviamente mejorar lo que es la parte de la comprensión lectora. También dentro de la parte digital, pues nosotros podemos tener diferentes aplicaciones. Aquí les puse unas nada más que nos ayudarían a esta parte de la comprensión lectora, los famosos audiolibros, que hay muchas aplicaciones que nos permiten descargar audiolibros, libros en audio. Entonces, no tengo aquí el nombre de alguno específico, pero ustedes se pueden ir a su celular, irse a quien les da el servicio, como pues el Google Play, ¿no? Dependiendo quién dé el servicio en su celular. Y entonces ahí buscar algunas aplicaciones que les permitan descargar libros en audio, ¿no? Tenemos otra que es Wattpad. Aquí les puse, ¿no conoces el fenómeno Wattpad? Todos los jóvenes universitarios ya lo utilizan para interactuar con la lectura y es que permite comentar los giros que se producen en una novela y leer las reacciones de otras personas en relación a esos sucesos. Además, te anima a escribir tus propias historias donde otros usuarios pueden ayudarte a mejorar. Wattpad conecta a una comunidad de 80 millones de lectores y escritores a través del poder de las historias. Entonces, podemos interactuar desde conocer historias nuevas hasta nosotros mismos empezar a crear las propias. Entonces, también es otra aplicación que podemos utilizar. Hay una que se llama Lectura Rápida y dice, esta app gratuita es muy interesante para mejorar la competencia lectora. Todas aquellas personas que no leen porque creen que no lo hacen bien y se les hace complicado terminar un título, pueden probar a practicar y mejorar esta competencia con esta sencilla y efectiva aplicación de ejercicios enfocados exclusivamente al desarrollo de las habilidades lectoras. Sin duda alguna, con que funcione en alguien, ya habrá fomentado el gusto por la lectura. Y es solamente para Android, ¿no? Entonces tenemos aquí una aplicación que también nos hace diferentes ejercicios sobre un título y empezamos a trabajar con la comprensión lectora. Como dice aquí, no cuando empecemos vamos a hacer los excelentes, descubrir todas las ideas importantes de un texto, lo que nos quiso hacer el autor, hacer no sé, cuadros comparativos, o mapas mentales o mapas conceptuales. Entonces, podemos utilizar estas aplicaciones o esta que dice lectura rápida y podemos empezar como todo podemos empezar desde el inicio. Para subir a escaleras, pues tenemos que empezar desde el primer escalón. Entonces, empezamos a hacer esto poco a poquito. Yo creo que esos 20 minutos son válidos también para nosotros y poco a poco los vamos subiendo. Es como cuando hacemos ejercicio. Cuando no hemos hecho ejercicio y empezamos a hacer ejercicio, pues no se recomienda que hagamos 3 horas, ¿no? Para que quedemos agotados, sino empezamos poco a poco, porque si no, después vamos a renunciar y ya no vamos a seguir adelante. Igual sucede con la parte de la comprensión lectora. Hay que empezar a trabajar poco a poco y vamos viendo nosotros el avance, ¿no? Entonces busquen estas aplicaciones y otras más que ustedes puedan tener. Acuérdense que esta sesión se va a quedar grabada y ya más tarde ustedes la van a poder encontrar en el foro de novedades para que puedan revisar o acordarse de lo que son las aplicaciones que encontramos aquí que nos ayudan con la parte de la comprensión lectora. Muy bien, entonces este espacio de abierto al aprendizaje nos ayuda a trabajar con la parte de resolver dudas
que ustedes tengan, porque se supone que esta sería la continuación de las sesiones que ustedes tienen en Prepa en línea con quien les explica lo que hay que hacer en cada una de las actividades. Así que mi pregunta sería, Anaí, si tienes alguna duda o si hacemos un breve repaso rápido de la actividad, no sé cómo tú veas, si quieres abrir tu micrófono o escribírmelo en el chat. ¿Quieres un breve repaso o tienes alguna duda sobre la actividad? Un breve repaso está bien, maestra. Ok, muy bien, ahorita lo hacemos. Muy bien, entonces nos vamos con la primera actividad integradora de esta semana 2, que viene siendo la actividad integradora número 3, investigar para argumentar. Entonces voy explicando, leyendo cada uno de los puntos que vienen en la actividad y los voy explicando con la finalidad de que quede lo más claro posible. Primero tenemos que elegir una temática relacionada con la legalización de las drogas. Esto quiere decir, nuestro tema principal va a ser legalización de las drogas, pero tenemos que escoger una temática. Esto quiere decir que proceda de este tema, como puede ser, por ejemplo, los riesgos de la legalización de las drogas, o los beneficios de la legalización de las drogas, o la normatividad en otros países en cuanto a la legalización de las drogas. Tenemos que escoger, obviamente, un tema. Ya que escogimos el tema, vamos a trabajar con dos disciplinas, áreas de conocimiento, que es lo que veamos ahorita con el índice temático de la revista Cómo ves, que nos presenta disciplinas, áreas de conocimiento. Entonces, vamos a elegir dos de las que tenemos aquí mostradas, que son biología, derecho, sociología, historia, política, geografía, estadística y economía. Tenemos que elegir dos de estas con las cuales nosotros vamos a buscar qué nos dice esa área de conocimiento de nuestro tema. Por ejemplo, yo digo, voy a escoger derecho. Y yo, el tema principal es legalización de las drogas, pero escogí la temática de la normatividad en otros países. Entonces, esto significa que quiero saber qué legislaciones o cómo hay leyes en cuanto a la legalización de las drogas en otros países. Entonces, por eso mi área, mi disciplina, una de ellas vendría siendo derecho. Entonces, yo tengo que investigar en cuanto al derecho, qué me dice de diversas leyes que fomenten o que impidan la legalización de las drogas. ¿Qué me dice y en otros países? Entonces, por eso voy a partir de una área de conocimiento. Entonces, tengo que realizar esta búsqueda. Vamos a ver, podemos encontrar especialistas, noticias, políticos, científicos, médicos, investigaciones, encuestas sobre el tema. Aquí también me voy a salir, pero aunque me salga me meta porque esto nos permite encontrar espacios para que podamos explicarlo mejor. Entonces, como nos dice la actividad que yo tengo que buscar información sobre ese tema, yo en los buscadores académicos que los compartí en el foro de novedades, viene uno que se llama Redalic, que es el que tienen aquí en pantalla. Es un buscador académico, todo lo que buscamos aquí es confiable. Entonces yo, aquí en ese buscador yo voy a poner, por ejemplo, legalización de las drogas, ¿no? Aquí lo podemos buscar. O sea, todo lo que está aquí, como les digo, es confiable. Redalic. Ustedes lo encuentran ahí, en el foro de novedades, es una imagen que yo les puse. Entonces, todo lo que encontramos aquí al principio, cuando se ve mi manita, son los artículos. Por ejemplo, este es un debate de la legalización de las drogas. La guerra contra las drogas, consumidores de marihuana y legalización. Pues aquí podemos empezar a ver, aquí miren, por ejemplo, una visión humanista sobre el problema de las drogas en Centroamérica. Ya estamos abarcando otros países. Entonces lo que hacemos es darle clic, se pasa la manita, y nos va a abrir el artículo. Entonces aquí en el cuerpo del texto viene el artículo, se empieza a descargar y viene el artículo. O sea, lo vamos a poder leer. Aquí está, miren, aquí está todo el artículo. Y en la parte de arriba nos dice, por ejemplo, cómo citar. Cuando tenemos que citar esta fuente, ya únicamente le damos clic aquí y nos va a aparecer diferentes opciones. Entonces busquemos la que diga APA. Aquí está.
APA 6. Aquí están otros formatos. Pues esta es la de APA. Lo único que hago es copiar y pegarlo en el texto que yo voy a compartir. ¿Ok? Y de esa manera podemos hacer una búsqueda de fuentes confiables, como nos dice aquí. Entonces yo voy a buscar esta fuente confiable y esa disciplina voy a ver qué me dice, ¿no? Entonces ya que tengo esa información y ya investigué, voy a desarrollar un texto argumentativo de 2 cuartillas, en el que voy a exponer mis argumentos en relación a la temática y obviamente la investigación que yo hice. Yo les puse en el foro novedades también este video acerca de cómo escribir un texto argumentativo. Por favor, revísenlo. Déjenme ver si se puede abrir para que lo podamos escuchar. Que se cargue. Ya no se quiere cargar. Se copió como imagen. Vamos a verlo. Es un breve video y yo creo que es muy didáctico, que nos ayuda a saber cómo realizar un texto argumentativo de forma bastante sencilla. Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase pero que de repente no has entendido bien. Los textos argumentativos. Ya hemos visto los textos argumentativos cuando hemos visto los tipos de texto, pero hoy día vamos a hablar sobre cómo escribir un texto argumentativo. Esto va a serte muy útil desde ahorita hasta la universidad y más allá, porque por lo general los profesores piden textos argumentativos en los que tú tienes que dar tu opinión. Ok, veamos entonces qué es un texto argumentativo. Como ya lo adelanté antes, un texto argumentativo es aquel en el que expresas tu opinión, en el que se expresan opiniones sobre un determinado tema y en el que además das las razones por las cuales tú defiendes determinada posición. Dentro de un texto argumentativo vamos a tener una tesis. ¿Qué es una tesis o cuál es la diferencia entre un tema y una tesis? Pues bien, empecemos por saber qué es un tema. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. ¿Ok? Por ejemplo, puede tratarse de la actividad física en la niñez, como puse aquí, de la seguridad ciudadana, del empleo juvenil, del empleo infantil, de la prevención en la salud, de la buena alimentación. Puede ser cualquier tema. Es decir, un tema es algo sobre lo que va a tratar en general el texto. Es el macro, en grande. Ahora, ¿qué es una tesis? Una tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema. Es decir, lo que vas a defender, tu opinión respecto a una parte de ese tema. Por ejemplo, tú puedes decir que la actividad física en la niñez es muy importante. Esa sería tu tesis. Ya no solamente es el tema, sino es la tesis. En cuanto a seguridad ciudadana, tu tesis podría ser que las autoridades deben hacer algo en contra de la delincuencia. Esa sería tu tesis. Esa es tu opinión. Y luego vas a pasar a defender eso. Y finalmente, sobre el empleo juvenil, puede ser que los jóvenes deberían conseguir un trabajo para ayudar a pagar sus estudios. Esa puede ser tu tesis, es tu opinión. Puede ser a favor, puede ser en contra. ¿Ok? No hay algo válido o inválido. Tú puedes defender la posición que tú desees, pero para eso vas a tener que dar argumentos. Y en eso se basa el texto argumentativo. Importante decir que la tesis tiene que ser enunciada en forma de oración. Esa es otra diferencia con el tema. El tema simplemente es una frase, pero la tesis ya está en forma de oración, es decir, que tiene verbo. Ahora veamos cuáles son las partes de un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene 3 partes. La primera es la introducción. En la introducción es donde tú vas a presentar el tema, aparte del título, obviamente. En el título también muchas veces está el tema.
¿ok? Entonces, la introducción presenta de una manera más completa el tema que tratarás, ¿sí? En el texto y también la tesis que vas a defender. Esas dos cosas tienen que ir de todas maneras en la introducción. La introducción también sirve para atrapar al lector, para que desde el principio al lector le parezca interesante lo que tú vas a proponer. Y en la introducción también puedes usar citas o frases célebres, alguna cosa que llame, por supuesto, la atención de tu lector, a quien tienes, dicho sea de paso, que persuadir, ¿ok? Por eso es importante captar su atención. Lo segundo, o la segunda parte, es la argumentación. En la argumentación, tú vas a enunciar las razones por las cuales tú defiendes tu posición. Vas a decir, yo pienso que los jóvenes deben conseguir un empleo para ayudar a pagar sus estudios por lo siguiente. Primero, porque tienen que aprender a ser responsables desde temprana edad. Por ejemplo, mi primo nunca ha sido responsable, bla, bla, bla. En la argumentación, tú tienes que dar tu razón y también puedes usar estrategias para convencer al lector de que tu tesis es verdadera. Y una de las estrategias es dar ejemplos. Puedes dar ejemplos, puedes hacer analogías, es decir, comparaciones, puedes presentar hechos de la vida real, que no necesariamente sean ejemplos de tu vida, pero cosas que se vean en la sociedad. Entonces, en la argumentación puedes hacer todo eso. Finalmente, tenemos la conclusión. Y en la conclusión tú resumes las ideas principales, sintetizas las ideas principales que has mencionado en la argumentación principalmente y también en la introducción. También presentas las consecuencias de todo lo que has dicho. Por ejemplo, podrías decir, si los jóvenes no se hacen responsables trabajando para ayudar a pagar sus estudios, puede haber más delincuencia juvenil. Por ejemplo, podrías presentar alguna de las consecuencias que defiendan o que den soporte a tu opinión. Y finalmente, no finalmente, también propone un plan de acción. Podrías proponer, o sea, no es necesario en este caso, ¿no? Podrías proponer un plan de acción sobre lo que se podría hacer y también puedes señalar puntos pendientes respecto al tema. Es decir, pero lo principal es que sintetizas las ideas y puedes presentar consecuencias de lo expresado. El proponer un plan de acción y señalar los puntos pendientes es opcional. También le enriquece, le da un plus a tu conclusión. Ahora, después de haber visto todo esto, te voy a decir qué es lo que deberías hacer si quieres escribir un texto argumentativo. Antes de empezar a hacer tu texto argumentativo, tienes que pensar en el tema, si es que no te han dado un tema, pero si te han dado un tema en la escuela o, no sé, hacer la reseña de un libro, dar la opinión, hacer un texto argumentativo acerca de tal cosa, si sí te han dado un tema, piensa en el tema, ¿ok? Entonces tienes que pensar sobre el tema, ver las diferentes posibilidades, de repente conversar con alguien acerca de él para también saber sus opiniones. Y luego tienes que decidir tu propia postura ante el tema. ¿Vas a estar a favor? ¿Vas a estar en contra? ¿Qué piensas al respecto? Luego, y para eso puedes usar un mapa mental, enumeras las razones por las cuales piensas así. O en una hoja de papel pones por qué decides estar a favor o en contra de tal cosa. Unas 3 o 4 son suficientes. Si pones demasiadas, no te va a alcanzar, va a ser demasiado largo, ¿ok? Con 3 o 4 razones es suficiente. Y luego piensas en la conclusión. Una vez que tienes eso bien pensado, cuando ya tienes tu hoja de papel y estás con tu lápiz o estás frente a tu laptop, no sé, tienes que redactar una introducción que incluya el tema y la tesis, pero hazlo de una manera amena, de una manera que atrape al lector, como te dije antes. Y es también muy importante saber que esta introducción no tiene que ser muy larga, unas 5 líneas, ¿sí? Y tiene que estar formada por un solo párrafo. Luego tienes que redactar la argumentación. Esta argumentación es a partir del segundo párrafo y puede ser de 1, 2 o 3 párrafos, de acuerdo al número de temas. La argumentación puede tener
uno, dos o tres párrafos, de acuerdo a las razones que quieras enumerar y cómo las vas a presentar. Y finalmente tienes que escribir el último párrafo en el que está la conclusión y puedes hacer una propuesta en base a la conclusión que has hecho. Esto ya está durante la redacción. Y después de haber escrito tu texto argumentativo, es muy, muy importante que leas el texto completo y corrijas los errores ortográficos, porque eso tiene mucho, mucho que ver. Y también que corrijas la redacción de tu texto. Entonces, esos son los pasos para realizar tu texto argumentativo. Espero que te hayan servido o que te sirvan. De hecho, te va a servir, o sea, yo estoy segura. Muy bien. Ya tenemos aquí, como mencionaba, esta información está en el foro de novedades. Yo les subí lo que es este video porque considero que es muy sencillo, es muy visual, muy didáctico de cómo hay que hacer el texto argumentativo que nos está pidiendo la misma actividad, ¿no? Aquí en el punto número 5. En base a nuestra investigación que hicimos, pues vamos a hacer un texto argumentativo con los puntos que se nos está pidiendo. Y el video es muy puntual en cuál es la estructura que debe tener el texto argumentativo. Al final de que hayamos elaborado el texto, vamos a responder a la pregunta: ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? O sea, ¿qué hicimos para hacer esa investigación? ¿Nos fuimos a la parte informativa, informática, o nos fuimos a la parte documental? Una vez que hayamos hecho esto, ya vamos a tener nada más que grabar un audio donde platiquemos. No vamos a leer el texto argumentativo, sino vamos a explicar cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. Lo que decíamos, sí podemos tener un argumento, pero cuando ese argumento nosotros lo basamos o lo sustentamos en diferentes disciplinas o áreas de conocimiento, tiene más valor porque ya son investigaciones previas que se realizaron. Entonces tiene más sustento lo que nosotros estamos diciendo. Entonces tenemos que platicar esto en el audio y hacer esa grabación y subirla. Recordemos que solamente compartir lo que es el link de ese audio, no compartir totalmente lo que es el audio, el link de la página, sino lo que sería únicamente ese archivo, con la finalidad de que nosotros podamos, como asesores, podamos nosotros abrir ese archivo de forma correcta. Me estoy permitiendo compartirles este espacio. Por ejemplo, si yo subo el archivo a Google Drive, que aquí ya lo tengo aquí, por ejemplo, yo puedo irme acá abajo. Por ejemplo, digo, vamos a decir que este es mi audio, este que está aquí. Entonces le doy clic y le voy a dar clic en el botón derecho. Entonces le digo obtener enlace. Lo único que voy a hacer es quitar la parte de restringido y ponerle a cualquier persona que tenga el enlace. Copio el enlace y lo pego abajo de mi texto que yo ya realicé. Y con eso tenemos la actividad completa. Muy bien. Guárdala como debe de ser y bueno, menciona las fuentes de consulta en formato APA. Ya recordamos que ya tenemos esta información. Tienen dos herramientas en el foro de novedades que les ayuda a citar de forma correcta. Uno es una liga donde llenamos nada más los espacios. Primero hay que escoger qué fuente consultamos y llenar los espacios. Y otro es cómo podemos citar fuentes de consulta en formato APA cuando estamos trabajando desde Word, para que lo puedan revisar también. ¿Alguna duda o pregunta sobre este punto? Aquí tenemos esta imagen que le digo. Que No, tienen... muchas gracias. ¿Mande? No, quedó todo muy claro. Muchas Ok. gracias. ¿Quieres que explique el foro o tienes alguna duda sobre él? No, hasta ahí creo que sí alcanzo a entender. Muchas gracias. Ok, muy bien. Nada más algunas estrategias para el foro. Recordemos que son 5 aportaciones. Hay que participar a lo largo de la semana. Hay que cumplir con cada uno de los puntos. Hay que argumentar las aportaciones que nosotros estamos realizando.
La calificación del foro se va a realizar una vez que el foro se cierre, con la oportunidad de que ustedes realicen sus 5 aportaciones y se cumplan en tiempo y forma. ¿Y para qué? Pues la finalidad del foro pues es enriquecer entre todos un mismo tema. Entonces, para que tengamos ese enriquecimiento de todos, pues sí es necesario que podamos tener toda la semana para poder participar. Aquí tenemos fomentar el respeto y la tolerancia en todos estos espacios. Entonces aquí les puse, ¿conoces Redalic? Les acabo de mostrar Redalic, que les digo que es un buscador académico. Ponemos el tema, escogemos y nos da directamente cómo se cita esa fuente en formato APA para que lo podamos hacer. Recordemos que tenemos 2 actividades formativas, diálogo y búsqueda de información. Así que recordemos que también al final del módulo, pues el sistema saca un porcentaje de que nosotros hayamos revisado todas las actividades, contestar todas las actividades formativas. Entonces, para que no lo dejemos y lo podamos nosotros revisar. Muy bien, no sé si hay alguna duda o pregunta. Anaí. No, me quedó todo muy claro, profesora. Bueno. Muchas gracias. De nada. Cualquier duda que tengan, ya saben que estoy en la plataforma, me pueden hacer llegar un mensaje y yo con todo gusto los atiendo para aclarar cualquier duda. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias, Anaí, por haber estado conmigo. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepalínea CEP y que tengan una excelente tarde.